Claro, todo este tema y además, bueno, encargado de redactar el informe final que habla que no hubo irregularidades e ilícitos, en cambio la oposición entera dice que sí. Sí, bueno, nosotros siempre insistimos sobre el cometido de una comisión investigadora parlamentaria que era pronunciarse sobre la existencia de irregularidades o ilícitos en el funcionamiento de ANCAP, no discutir sobre la gestión, no pronunciarse sobre la gestión, sí discutir, uno puede discutir sobre la gestión y tener distintas visiones, pero el pronunciamiento de la investigadora y el pronunciamiento, por lo tanto, de la Cámara de Senadores tenía que estar vinculado al cometido de la investigadora, que era la existencia o no de irregularidades o ilícitos. Tomando irregularidades, una definición de irregularidades, porque en esto también se ha debatido mucho, no puede tener una visión tan amplia de irregularidad que todo prácticamente puede terminar siendo irregular. Nosotros nos ascribimos una definición que se vincula a la malversación, al cohecho o al desfalco del concepto de irregularidad. En función de esa definición, nosotros no encontramos que se fundamente la existencia de las mismas. O sea, pero errores sí, porque en su momento lo dijo Astori, lo dijo hasta Mujica, que sí habían errores. Después parece que se pusieron como de acuerdo para el informe final en que no. No, errores, el propio documento del Frente Amplio reconoce errores y da cuenta de los mismos. El tema es cómo actúa la administración frente a dichos errores. El capítulo de Pluna es muy claro que hay errores. Desde el momento que se aceptan cheques a mayor plazo de lo que el contrato establecía, hay un error administrativo de gestión. ¿Cómo actúa la administración de ANCAP frente a eso? Instruyó a investigaciones administrativas, sancionó a los funcionarios involucrados y pasó todos los antecedentes a la justicia. La propia ANCAP hizo eso con relación al tema Pluna. Por lo tanto, sí, hay aspectos en el documento que reconoce errores. El tema es cómo procedió la administración frente a los mismos. Desde ese momento, desde ese punto de vista que nosotros fundamentamos que no se han podido fundar existencia de irregularidades o ilícitos. Ahora, ¿y cómo se fundamentan las pérdidas en sí mismo? Porque más allá de hablar del perfil de endeudamiento o como lo venías manejando tú, digo, existe una pérdida muy grande. No hubo ilícitos, se puede hablar de la gestión, hubo errores administrativos, como tú decías, o por lo menos decisiones que no fueron las mejores, pero la pérdida es muy grande. Puede haber errores que, bueno, pueden alterar, digamos, sustancialmente algunos números, pero en este caso el volumen es muy grande. Sí, bueno, una pérdida no es un hecho irregular en sí mismo ni un ilícito, claramente, que era el cometido del investigador. Con respecto al tema de la situación financiera de ANCAP, se ha debatido mucho. Nosotros nos tomamos una interpretación que está relacionada con el no reconocimiento de ciertos costos que aumentaron en los últimos años ANCAP en el precio final de los combustibles. En buena medida, no en toda, pero en buena medida, las pérdidas de los últimos 4 años de ANCAP se explican por el no haber podido reconocer aumento de costos internos en el precio final de los combustibles. Pero claramente ahí no hay un hecho regular. Y aparte la ley de investigadoras parlamentarias tiene 2 cosas adicionales más que se han debatido poco en este tema. La primera, que hay que precisar con claridad de qué supuesto de delito se imputa, ¿no? Y en las denuncias que aparentemente va a presentar la oposición, eso está bastante difuso. Y lo que no está, y es un elemento también central que la propia ley que regula las investigadoras parlamentarias establece, es que hay que establecer a qué funcionario o funcionarios se lo imputa de dicho sí, hasta ahora posible no ilícito. ha pasado, eso en la comisión no se ha hablado. No se ha hablado, y eso es un elemento central, porque la propia ley establece que el funcionario o los funcionarios inculpados tienen 20 días para presentar los descargos correspondientes. Ninguna de las denuncias que aparentemente va a hacer la oposición precisa a qué funcionarios o a cuáles funcionarios se le imputan esos supuestos delitos. Bueno, ahí la última palabra la tendrá la justicia, Sin ¿no? duda. En lo de sin las duda. irregularidades se puede ser muy amplio porque el otro día, por ejemplo, Álvaro Delgado nos decía acá que para él la mala gestión a este nivel ya es una irregularidad, está claro que se entiende que no, pero después hay otras cosas puntuales donde de repente son chicas para los grandes números de ANCAP, pero el otorgamiento de los $5.000 a la radio La Propia, ¿no hubo un hecho irregular en la entrega de ese dinero? ¿No hay que investigar cómo se tomó esa decisión y qué se hizo con esa plata, si se estaba cumpliendo? Por $5.000 hubo directores de entes procesados en el pasado. Te contesto enseguida la pregunta, retomo la anterior. Quiero reafirmar la importancia de cumplir con la norma y cumplir con la ley de investigadoras. Porque acá se está hablando del honor de las personas, ¿no? Por lo tanto, cuando uno dice ilícitos, supuestos ilícitos o irregularidades, para nosotros es fundamental precisar de qué ilícitos y a quiénes se le imputan, ¿no? Y esto no sucede en ninguna de las denuncias. Y para nosotros eso es un hecho grave. Es muy grave porque
no se puede acusar al voleo a un montón de gente de cometer ilícitos, supuestos ilícitos o irregularidades. Con respecto a la radio de Paysandú, hay una investigación administrativa que se está desarrollando en ANCAP. Parte de los resultados de esa investigación administrativa la recibimos nosotros en la investigadora, que establece cuál fue el procedimiento interno de ANCAP para aprobar esa pauta. El procedimiento interno fue recibir una solicitud, la gerencia correspondiente a Relaciones Institucionales la analizó, recomienda la aprobación de la misma y el directorio por unanimidad define contratar esa pauta publicitaria. Después el análisis de la investigación establece que dicha pauta fue efectivamente pasada en las fechas en que ANCAP contrató. Por lo tanto, en principio... ¿Fue pasada en las fechas? Fue pasada en las fechas. El director de la radio nos dijo acá que no. Fue pasada en las fechas. Que no estaba al aire. No estaba al aire la radio en ese momento. Bueno, el informe de la investigación administrativa y la declaración tanto de esta persona, que es el titular aparentemente de esta radio. Pero cuando salió al aire dijo que la radio no estaba al aire y que utilizó digo, la plata para con ese comprar los dinero, equipos. Claro, inclusive vecinos de la zona, eso se presenta como documentación, dan cuenta que efectivamente la radio transmitía con equipos de emergencia parcialmente en un horario mucho más acotado del que hoy actualmente transmite. Eso es lo que surge de la investigación que había administrativa. contratado ANCAP por $5.000 en una radio amateur que transmite comunitaria. de forma de emergencia. Sí, en claro. acotado. Después está el tema del tema de la pauta publicitaria. Desde la investigadora surgen muchas cosas que hay que discutir para adelante, ¿no? Claro, entre otras ¿Qué cosas, cosas la tienen que hacer los designación... entes o no? Bueno, este porque ahí sentido. tiene que ver mucho el papel de la agencia de publicidad. Y se criticó mucho desde el Vamos, desde el resto de las agencias de publicidad, a la elección de la agencia La 10, de la forma en que fue electa. Bueno, ahí también yo voy al mismo punto que es sobre el que nosotros fundamos el informe que presentamos al Senado. Nosotros lo que revisamos es si el procedimiento estuvo acorde a la ley y a las normas. Y hubo una licitación pública que se presentaron 10 empresas. Que observó el Tribunal de Cuentas. Claro, ahora voy a eso. Contaba con todos los requisitos. La 10 no solo fue la que ganó desde el punto de vista de la mejor propuesta creativa, sino que fue la más barata. El factor precio en una licitación es un factor determinante, en esta licitación y en cualquier otra. El procedimiento administrativo es el Tribunal de Cuentas puede observar un gasto. El organismo lo puede reiterar si entiende que dicha observación no tiene fundamento. Por lo tanto, la jurídica de ANCAP hace un informe muy largo de 20 páginas en la cual establece de que hay que reiterar el gasto porque no comparte los fundamentos del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas ahí tiene dos pasos o dos posibles alternativas. Una es aceptar la reiteración del gasto y no observarla nuevamente, por lo tanto acepta los fundamentos que da ANCAP, o no aceptar la reiteración del gasto, informar al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General. ¿Qué hizo el Tribunal de Cuentas? Aceptó la reiteración del gasto y los fundamentos de ANCAP. No recorrió el otro camino. Si el Tribunal de Cuentas hubiera afirmado, no, esta contratación no está ajustada a derecho, el camino que tiene que recorrer el Tribunal de Cuentas es informar a la Asamblea General, informar al Poder Ejecutivo y no aceptar la reiteración del gasto. Hace tiempo que no pasa eso, ¿no? Ha pasado alguna vez. Ha pasado alguna vez cuando el Tribunal de Cuentas entiende de que los fundamentos que se dan para reiterar el gasto no están ajustados a derecho. Y el segundo tema, las agencias, el resto de las agencias que perdieron, que impugnaron esto, tienen otro camino, que es recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Acto que tampoco realizaron. Si se entiende de que esa contratación tuvo vicios de forma, el resto de las empresas de publicidad, que en ese caso perdieron la licitación, podrían haber recurrido al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Eso es muy común en las licitaciones, eso sí sucede muchas veces y no lo hicieron en este caso. Lo que enturbió un poco el asunto también fue que fuera la misma agencia que en su momento había contratado a LUR y los vínculos personales que ya fueron reconocidos incluso en la comisión, ¿no? Que había, lo reconoció acá de León hace un par de semanas. Sí, el tema de los vínculos personales, las personas lo plantearon, a mí no me constan, pero en definitiva no es inhabilitante porque vínculos personales de las 10 empresas que se presentaron, probablemente muchos de los directivos o personas que trabajan en las mismas eventualmente tuvieran con otros directivos de ANCAP o con gerentes de ANCAP. Ese, desde el punto de vista legal, no es un tema determinante. Bien. Otegui, si le parece, vamos a repasar la nota que le hacíamos al director de Quebracho. El pasado 2 de octubre habla Enrique Correa.
sea, el tema de la radio. Nosotros no estábamos emitiendo. ¿Cómo que no están emitiendo? Ahora no están al aire. No estábamos. No estábamos, claro. En ese momento. En aquel Ahora momento, sí. ¿tá? Pero claro, pero la radio existía desde marzo de 2014, ¿tá? Porque estábamos inscritos en DGI, BPS, con los aportes, todos y demás. O sea, no es un fantasma, no es un ente fantasma, no es Enrique Correa que le van a dar $5.000 porque se les ocurre, no, nada que ver. Ahora, Correa, ¿tienen la pauta actual ANCAP entre sus avisadores? Claro, sí, porque Sí. estamos intentando cumplir el acuerdo, ¿no? ¿Y Digamos, hay algún tipo de control por parte de la agencia de publicidad de ANCAP o de ANCAP para saber si más o menos lo que ustedes están emitiendo corresponde a lo que se había proyectado? No. Bien, ahí estamos escuchando entonces. Sí. Decía que estaban con la pauta recién en octubre de 2015, o sea que no habían cumplido con lo que había comprado ANCAP para 2014. Claro, en todo caso, quien tiene que responder sobre este hecho es la persona y no ANCAP, ¿no? ANCAP actuó de acuerdo a las normas y a los procedimientos establecidos que tiene internamente. En todo caso, si acá hubo una irregularidad o un ilícito, no es de ANCAP. Claramente es de esta persona Candidato a involucrada alcalde en por el este Frente hecho. Amplio, ¿no? A mí no me importa que sea candidato a alcalde. No, Yo, está si bien, una pero la persona plata fue la radio de un candidato a alcalde cometió del un Frente acto, Amplio. un acto ilegal, me parece que tiene que ser investigado por la justicia. Pero no es, en este caso, imputable a ANCAP. A usted se ha hablado de que se reconoce que hubo errores, se habla sobre la gestión. Hay un montón de temas que los va a analizar la justicia si se presentan las denuncias correspondientes. Ahora, dentro de la fuerza política del Frente Amplio, analizando todo, mirando en retrospectiva todo lo que pasó con ANCAP, todo lo que se discutió, hay responsabilidades políticas. ¿Valoran responsabilidades políticas? Y puede haber algún cimbronazo dentro de la estructura pensando en que acá hubo decisiones políticas desde la presidencia, el Ministerio de Economía, desde el propio ente, y pueden ser, digamos, responsabilidades importantes dentro de la fuerza. Bueno, eso es algo que habrá que ver, cómo se ¿No lo vienen estudiando hasta ahora? desenvuelven ¿Lo los vienen hechos. discutiendo Sí. internamente? Yo lo que creo que siempre tiene que haber autocrítica. En los gobiernos siempre tiene que haber autocrítica, en los partidos políticos tiene que haber autocrítica, El ¿no? daño político de la fuerza le ha hecho. Sí, yo claramente. creo que eso es saludable. No hay mucha tradición de eso en los partidos políticos, ¿no? De tener autocríticas públicas, de tener rendiciones de cuentas después que termina un gobierno sobre lo actuado. Yo creo que esas son cosas saludables para la democracia. Yo defiendo eso. Yo creo que siempre hay que hacer síntesis de lo actuado. No todo se hace bien y no todo se hace mal. En ANCAP, en el conjunto de las empresas públicas, en el gobierno nacional, se hicieron muchas cosas bien y se hicieron cosas que están mal. Y las que están mal hay que corregirlas hacia adelante. Yo el balance que hago de ANCAP en términos absolutos es que ANCAP desarrolló durante 10 años un conjunto de inversiones que eran imprescindibles realizar. En los últimos 30 años en ANCAP se habían invertido 125 millones de dólares hasta el año 2005. 125 millones de dólares en 30 años. Desde el 2005 al 2015 se invirtieron más de 1.300 millones de dólares. Habla a las claras de que había un objetivo del gobierno nacional de dar un giro estratégico en el funcionamiento, no solo de ANCAP, de todas las empresas públicas, y que era imprescindible, desde mi punto de vista. Está bien, pero es una estrategia que fue pérdida, o sea, claramente. Bueno, sí, yo creo que las pérdidas pueden ser coyunturales. Acá puede haber una visión exclusivamente economicista de las empresas públicas y una visión más integral. Yo me adscribo a una visión más integral. El resultado de las empresas públicas no es solo la ecuación financiera o el resultado del balance. Hay un conjunto de externalidades en el rol de las empresas públicas, que son ambientales, productivas, sociales, que también hay que incorporar en el análisis para tener un análisis, un balance equilibrado de las mismas. Ha habido gente del Frente Liber Sereñi que ha dicho que se utilizaron parte de esos dineros para fomentar carreras políticas o hacer campaña electoral. Sí, no lo comparto. Se ha dicho también de parte de la oposición. ¿no? Sí, también. ¿no? Pero bueno, Liber sí, Sereñi, de la oposición lo pueden de que se hace de la la oposición política. lo ha dicho todos. Sí, Capaz sí. que alguno del Frente Amplio también lo dijo, ¿no? De la oposición lo han dicho todos. Yo creo que ha habido al frente de las empresas públicas y al frente de emprendimientos muy importantes de la historia nacional, muchos referentes políticos. Casi todos han sido referentes políticos al frente de las empresas públicas, ministerios o otro tipo de emprendimientos muy importantes en el país. Y no todos han hecho carrera política. La carrera política está asociada a otras fortalezas que tiene que tener la persona, que son capacidad, liderazgo, empatía con la sociedad. No explica una carrera política al haber estado frente a un ente y que ese ente haya invertido muchísimo dinero en un periodo de tiempo. No explica las carreras políticas, por lo menos en la historia del país, no explica las carreras políticas eso. Senador Marcos Otegi, muchísimas gracias por acompañarnos. No, un gusto. Un gusto, gracias. Gracias, un gusto.
Cambiamos de tema, información de las últimas horas. Las autoridades confirmaron